Los hipotéticos taquiones serían partículas que viajan más veloces que la luz sin violar la teoría de la relatividad. Estas partículas tendrían propiedades muy extrañas, como por ejemplo crear imágenes de sí mismas en lugares donde aún no han llegado. Los taquiones tienen más velocidad cuanto menor sea su energía, provocando un falso vacío en muchas teorías científicas. Este falso vacío podría explicar cómo se creó el Big Bang y lo que había antes de este. ¿Serán los hipotéticos taquiones la clave para comprender la existencia? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy nos espera un videoprograma bastante complicado, ya que la física cuántica y sobre todo los taquiones, de lo que vamos a hablar hoy, son conceptos hipotéticos, teóricos y muy difíciles de explicar. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos imaginarlos, que no podamos ponerlos bajo tela de juicio e intentar vislumbrar sus fantásticas propiedades, lo que implica la existencia de los taquiones. Básicamente, los taquiones se relacionan con lo que había antes del universo, antes de que el Big Bang se creara, antes de que el universo se expandiera, antes de todo eso no había oscuridad. Hay una teoría que nos dice que antes de todo eso habían taquiones. ¿Y qué son los taquiones? Pues lo vamos a ver en este vídeo y principalmente vamos a tratar el tema de objetos superlumínicos, objetos que superan la velocidad de la luz, en lo que consistirían los taquiones. Vamos a ver la versión oficial, la versión académica de qué son los taquiones. Según la teoría de la relatividad de Einstein, esta nos dice que nada puede superar la velocidad de la luz. Ningún objeto conocido puede superar esa velocidad. Sin embargo, los taquiones son objetos que han sido originados ya con una velocidad que ya es desde el punto inicial superior a la de la luz. Los objetos que ya son superlumínicos sí que podrían entrar en la teoría de la relatividad siempre y cuando hayan sido originados con una velocidad inicial mayor a la de la luz. Por ejemplo, nosotros, una nave espacial, una manzana, nunca podrá superar la velocidad de la luz. Pero partículas hipotéticas superlumínicas como los taquiones, como ya han sido generados con una velocidad superior a la de la luz, estos sí que podrían tener cabida, entre comillas, dentro de la teoría. Como bien he dicho, son objetos superlumínicos. Objetos superlumínicos son aquellos que superan la velocidad de la luz. En 1967, el físico llamado Gerald Feinberg acuñó por primera vez el término taquión. Taquión proviene del griego y significa rápido. Proviene de la palabra concretamente tachis, de la raíz tachis. Por otro lado, el tardión sería su opuesto. Nosotros estamos hechos de tardiones. Todo lo que vemos son tardiones. Tardiones, para que os hagáis una idea, es toda partícula que solo puede llegar hasta la velocidad de la luz. Como ya he dicho, y esto hay que destacarlo varias veces, los taquiones son hipotéticos. Nunca se han encontrado en laboratorio, nunca se han podido ver ni medir, simplemente son necesarios para complementar muchas teorías, como por ejemplo la teoría de cuerdas. Los taquiones son muy importantes en la teoría de cuerdas. Y ojo con esta teoría, porque es mucho más importante de lo que parece. De ella ya hablaremos en un videoprograma. Los taquiones tienen una particularidad muy importante. Cuanto menos energía tenga un taquión, más rápido se moverá. Si un taquión no tiene nada de energía, su velocidad será infinita, obviamente superando a la de la luz, será velocidad infinita. Por otro lado, también ocurre lo contrario. Si un taquión gana energía, gana masa, por ejemplo, el taquión empezará a frenarse hasta alcanzar la velocidad de la luz.
Algunos dicen que inferior a la velocidad de la luz un taquión no podrá nunca frenarse tanto. Y otros dicen que sí, convirtiendo un taquión en un objeto cotidiano como nosotros. Pero eso ya es mucho más extravagante, ya que no se han visto nunca los taquiones, solo son bajo teoría. Es muy importante señalar que la masa de un taquión es un número imaginario dentro de las ecuaciones de números irracionales. Por ejemplo, multiplicarlo con la raíz cuadrada de -1, por ejemplo. Ahora vamos a pasar a la versión alternativa, que es una versión en este caso más especulativa, sobre para qué sirve tener bajo la teoría la existencia de los taquiones y qué es lo que pueden explicar estos. Si por ejemplo Robin Hood estuviera formado de taquiones y disparara una flecha a una manzana, antes de disparar la flecha estaríamos viendo el agujero en la manzana. Esto sucede porque los taquiones, el efecto se ve antes que la propia imagen de los taquiones, ya que estos tienen una velocidad superior a la de la luz, que por cierto, esto hace que rompa la barrera del tiempo y cuanto más rápido viajen, más allá de la luz, más atrás en el tiempo irán, porque irán viajando al pasado. Sé que es complicado de entender, pero bajo teoría esto pasaría así. Como anécdota, ya que estamos en la parte especulativa, alternativa también, deberíamos decir que mientras que Robin Hood, hecho de taquiones, va a disparar la flecha y ya estamos viendo antes de que salga la flecha el agujero en la manzana, si alguien le envía un mensaje taquiónico a Robin Hood de taquiones diciendo que no dispare, si no dispara y estamos viendo el agujero, se produciría una paradoja espaciotemporal que rasgaría el espacio y tiempo. Y vuelvo a decir, esto se nos complica aún mucho más a la hora de pensar en el mundo cuántico y en los taquiones. Pero recalco, son hipótesis y teorías bajo el papel. Esto aún no se ha podido ver. Sin embargo, se especula que, esto vamos a hablar después, que los taquiones se han podido descubrir gracias al bosón de Higgs, ya que el bosón de Higgs inicialmente podría haber sido un taquión. Esto lo vamos a dejar para después. Continuando con esto, el descubridor Gerald Feinberg, descubridor no, sino el que acuñó la palabra de la teoría esta, intentaba descubrir los taquiones en un rayo láser de luz. Pero antes de enchufar el rayo láser, antes de apretar al botón para que se genere un rayo láser en el laboratorio, antes de apretar ya estaba viendo a ver si aparecían antes de que se produjera el rayo láser. Esto es lo mismo que el ejemplo que os he puesto de Robin Hood, de ver antes el agujero en la manzana que la flecha clavada. Una vez dicho esto, tenemos que mostrar la teoría que nos dice que los taquiones podrían haber creado el universo, en caso de que existieran. Veréis, antes hemos dicho que la velocidad de un taquión se vuelve a infinita, tiende a infinito, cuanto menos energía tenga. Es decir, si no tienen energía, su velocidad es infinita. Y si esto se produjo al principio de los tiempos, cuando no había nada, ni siquiera materia ni energía, su velocidad era tan grande que podrían haber creado una especie de fisura por donde había salido, o podría haber salido, una burbuja de espacio y tiempo. La primera burbuja donde empezaría a expandirse y formaría nuestro universo. Para que os hagáis una idea, os voy a poner un ejemplo gráfico. Quiero que os imaginéis una presa de agua que está conteniendo toda el agua de un enorme lago. A izquierda tenemos el lago, en el centro la presa y a la derecha tenemos una pequeña charca, casi sin agua. Imaginaros que de repente la presa empieza a tener grietas, se empieza a resquebrajar, se empieza a romper y empieza a salir el agua del lago a la pequeña charca. Llegará un momento en el que la presa se romperá y todo el lago caerá a la pequeña charca. Esto es lo que se intenta explicar con los taquiones y el origen del universo. Veréis,
Hay algo en física cuántica y en la física en general que se llama falso vacío, cuando hablamos de taquiones. Esto quiere decir que, como los hipotéticos taquiones son inestables en cuanto a energía, podrían haber creado una pequeña burbuja entre el rasgado de ese tejido espaciotemporal y esto podría haber originado nuestro universo y otros universos en otras burbujas, por lo que al final del universo y envolviéndolo del multiverso tendríamos taquiones. Eso quiere decir que en nuestro universo nunca podríamos ver un taquión. Se dice que el llamado inflatón sería un taquión que empezó a inflarse dentro de la burbuja. Y esto sería lo que originaría el tiempo, el espacio, la materia. En fin, esto es una teoría más para poder explicar cómo ese hipotético lugar lleno de taquiones que viajan a velocidad infinita se rasgaron entre sí y formaron la existencia, el universo. Es una de muchas otras teorías que existen. Os recuerdo que el Big Bang es una teoría, no es una ley comprobada. Ahora, pasando a mi opinión personal, os debo decir que esto parece ciencia ficción, pero como os he dicho antes, en el año 2008 se hizo una prueba para poder encontrar datos sobre los taquiones. El gran colisionador de hadrones de las afueras de Ginebra, en Suiza, creo recordar, el LHC, lo que intentaba era encontrar el bosón de Higgs. Y se dice que el bosón de Higgs era una partícula que antes fue un taquión, sin masa, que se convertiría en una partícula ordinaria con el tiempo. Esta partícula sería la que confirmaría el llamado estado taquiónico, el de antes de las burbujas que formaron el espacio y tiempo. Y básicamente estos son los datos que existen de los taquiones. Hay alguno más, claro que sí, pero os debo decir que no se conoce mucho de esto, ya que ni siquiera se sabe si es una realidad o es una mera hipótesis. Espero que hayáis disfrutado de estos datos. Como siempre, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer el siguiente libro: Agujeros negros y pequeños universos y otros ensayos, escrito por Stephen Hawking. Este libro creo recordar que fue del año 83 o 93, en el que, intentaba plasmar todo lo que hay sobre los agujeros negros. Y os aseguro de que aún no está todo descubierto. Por ejemplo, hace muy poquito Stephen Hawking habló de que los agujeros negros, lo que entra en ellos es la materia, pero la información de esa materia se queda orbitando alrededor y atrapada en los agujeros negros, por lo que estarían repletos de información cuántica de toda la materia que va cayendo ahí. En resumen, este libro nos habla de un montón de tesis, hipótesis, también cosas un poco más comprobadas sobre todo lo que nos concierne a los agujeros negros. Y si os gusta esta temática, Stephen Hawking junto a Michio Kaku, bajo mi juicio, son los mejores escritores de, este tipo de temáticas. Si alguno de vosotros conoce a algún autor de este tipo de temáticas que sea bastante bueno para vuestro juicio, dejadlo en la caja de los comentarios, porque a mí me gusta descubrir algunos otros de esta temática. Y nada, antes de acabar con este programa, como estoy cogiendo costumbre, vamos a hablar sobre el último videoprograma, uno de los mejores comentarios que habéis hecho en este canal. El comentario elegido dice así: J.M. Manzanares. Se supone que todos los años hacen estas fiestas. ¿Solo hay imágenes de este año, del 72? Este hombre nos habla sobre el vídeo que hicimos sobre las fiestas extrañas que hacían la familia Rothschild, concretamente la del año 1972. Nos pregunta si han seguido haciendo estas fiestas. Y yo te diría que lo he mirado y la verdad no hay ningún otro tipo de registro de que hayan hecho estas fiestas. Si las han hecho, habrá sido en privado y no nos habremos dado cuenta. Incluso me hace pensar que la fiesta del año 1972
en la que perdón, las imágenes fueron filtradas de este hombre que, bueno, estuvo allí y las hizo, me hace pensar que nos lo mostraron aposta, adrede, mostraron lo que estaban haciendo porque querían saber nuestra reacción. Me da a mí que pensar eso. Y nada, muchas gracias por dejar tu comentario en este programa, y os lo repito, si queréis que en el próximo videoprograma hable de vuestros comentarios, simplemente los tenéis que dejar en este vídeo. Y ahora sí, desde aquí nos vamos a despedir, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Es tremendamente complejo. Según la física, podrían existir otros universos paralelos, incluso invisibles por pertenecer a dimensiones más elevadas. En este programa vamos a presentar las teorías sobre la existencia real de mundos paralelos. ¿Podríamos entrar en un mundo paralelo? ¿De qué trata la teoría de cuerdas que nos dice la existencia de que todo vibra? ¿Podríamos ver